Señoras diputadas, señores diputados, con fundamento en lo que establece el artículo 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, damos inicio a los trabajos de la sesión ordinaria número 25 de la Diputación Permanente del día de hoy, miércoles 8 de agosto del año 2018. Comunico a ustedes que de conformidad con lo que establece el artículo 22 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en las sesiones de la Diputación de la legislatura podrán asistir sin poder participar en el desarrollo de la sesión. Solicito al diputado secretario Luis Alberto Marroquín Morato, sírvase pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputado Manuel Fermín Rivera Peralta. Presente. Diputado Luis Enrique Baños Gómez. Presente. Diputado Luis Alberto Marroquín Morato, el de la voz. Diputada Ana Leticia Coatepozzo Pérez. Presente. Diputada Ana Berta Díaz Gutiérrez. Presente. Diputado Daniel Andrade Zurutuza. Presente. Diputado Efrén Salazar Pérez. Presente. Diputado Marco Antonio Ramos Moguel. Presente. Diputado Marcelino Carvajal Oliver. Presente. Diputado presidente, le informo de la presencia de 9 diputados en la sesión. Hay quórum, por lo tanto, todos los acuerdos que se tomen serán válidos. Solicito al diputado secretario Luis Alberto Marroquín Morato de lectura del orden del día. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. 63ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo. Orden del día de la sesión ordinaria número 25 de la Diputación Permanente, del día 8 de agosto del año 2018. Punto número 1, verificación de quórum. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 4, lectura de las comunicaciones oficiales. Punto número 5, lectura de las respuestas a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Punto número 6, lectura de las iniciativas de leyes o decretos presentados al Pleno. Punto número 7, toma de protesta de la licenciada Jacqueline Velázquez Ramírez y los licenciados José Luis Mendoza Gamiño, Irán Zúñiga Pérez y Alfredo René Uribe Manríquez como magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Punto número 8, toma de protesta de las licenciadas Janet Herrera Meneses e Isabel Sepúlveda Montaño y el licenciado Eduardo Castillo del Ángel como magistradas y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo. Punto número 9, toma de protesta del licenciado Víctor Juárez González y del juez Ibels José Luis Crespo García como consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, correspondientes al Poder Legislativo y al Poder Judicial, respectivamente. Punto número 10, asuntos generales. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se somete a la consideración el orden del día. Las diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Con fundamento en lo que establece el artículo segundo, párrafo del artículo 60 del reglamento de nuestra ley orgánica, someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada. Con base en lo señalado en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a su aprobación el acta de la sesión anterior. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, vanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada.
Dentro del punto número 3 del orden del día, solicito al diputado secretario Luis Alberto Marroquín Morato de lectura a las comunicaciones oficiales. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Congreso del Estado de Hidalgo, 63ª legislatura. Comunicaciones oficiales de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente número 25 del día 8 de agosto del año 2018. Circular número 42, diagonal 2018, de 15 de julio de 2018, enviada por el Congreso del Estado de Yucatán, comunicando la elección de los integrantes de la Diputación Permanente que fungió durante el receso del 16 de julio al 31 de agosto del presente año y su integración. Como el documento es de carácter administrativo, solicito a la Secretaría de Servicios Legislativos le dé contestación. Dentro del siguiente punto del orden del día, solicito al diputado secretario Luis Alberto Marroquín Morato de lectura a la respuesta a los exhortos realizados a las autoridades correspondientes relativas a los acuerdos económicos notificados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Oficio número Semarnat, diagonal DJ, diagonal 6435, diagonal 2018, del 20 de julio del año en curso, con el que se da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado para que intensifiquen la vigilancia, supervisión y el control de las diversas zonas forestales en el Estado, relativo al planteamiento del diputado Roque Joaquín Vite Arellano con el tema Uso inapropiado de zonas forestales de la Sierra Hidalguense, emitido por la Primera Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobado en este Congreso. Solicito a la Secretaría turne copia a la Primera Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para los efectos que procedan y los originales se anexen a su expediente. Oficio número Semarnat, diagonal DJ, diagonal 6437, diagonal 2018, del 20 de julio del presente año, con el que se da respuesta al acuerdo económico mediante el cual se exhorta al titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado y autoridades ambientales en relación con la obra ubicada en el municipio de Huasca de Ocampo, Hidalgo, relativo al planteamiento del diputado Miguel Ángel Uribe Vázquez con el tema exhorto preservación del medio ambiente Huasca de Ocampo, emitido por la Primera Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aprobado en este Congreso. Solicito a la Secretaría turne copia a la Primera Comisión Permanente de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para los efectos que procedan y los originales se anexe a su expediente. Sí. Esta 63ª legislatura le da la más cordial bienvenida a la magistrada Blanca Sánchez Martínez, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, así como a las y los magistrados que el día de hoy nos acompañan. Así también damos la bienvenida a la magistrada Percy Susana Luna Cravioto, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo. Bienvenidas. A continuación, con fundamento en lo que establece la fracción tercera del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto número 469 aprobado por el Congreso del Estado, solicito a la licenciada Jacqueline Velázquez Ramírez y los licenciados José Luis Mendoza Gaviño, Irán Zúñiga Pérez y Alfredo René Uribe Manríquez se sirvan pasar al frente de esta presidencia a efecto de tomar la protesta de ley y solicito a todos los presentes ponerse de pie. Licenciada Jacqueline Velázquez Ramírez y licenciados José Luis Mendoza Gamiño, Irán Zúñiga Pérez y Alfredo René Uribe Manríquez, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo
y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrada y magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo, que les ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo. Si así lo hicieren, que el pueblo se los demande. Gracias, pueden sentarse. Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en lo que establece la fracción tercera del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto número 470 aprobado por el Congreso del Estado, solicito a las licenciadas Janet Herrera Meneses e Isabel Sepúlveda Montaño y al licenciado Eduardo Castillo del Ángel, sírvanse pasar al frente de esta presidencia a efecto de tomarles la protesta de ley y solicito a todos los presentes ponerse de pie. Licenciadas Janet Herrera Meneses e Isabel Sepúlveda Montaño y licenciado Eduardo Castillo del Ángel, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistradas y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo. Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Pero al final, ¿no? A continuación y con fundamento en lo que establece la fracción tercera del artículo 59 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo y en cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto número 471 aprobado por el Congreso del Estado y en atención al oficio por el cual el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado pide a este Congreso se tome protesta al juez Ibels José Luis Crespo García, por lo que solicito al licenciado Víctor Juárez González y al juez Ibels José Luis Crespo García, sírvanse pasar al frente de esta presidencia a efecto de tomarles la protesta de ley y solicito a todos los presentes ponerse de pie. Licenciado Víctor Juárez González y juez Ibels José Luis Crespo García, protestan ustedes guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Hidalgo,
y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, correspondiente al Poder Legislativo y al Poder Judicial respectivamente, que les ha conferido, mirando todo por el bien y prosperidad del Estado de Hidalgo? Sí. Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande. Pueden sentarse. Agradecemos la presencia de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia, así como de la magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa y de los magistrados que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias y buen día. Solamente uno. Felicidades, magistrado. Al contrario. Me gusta reconocer el trabajo. Mucho, ¿cómo no? Gracias a ustedes, échenle muchas ganas. Mucho trabajo. Cuídate mucho. Gracias. Muchas felicidades, magistrado. Dentro del siguiente punto del orden del día, trataremos el relativo a los asuntos generales, por lo que solicito al diputado secretario dé cuenta de los asuntos registrados. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Diputado presidente, le informo que en esta secretaría se registró el diputado Manuel Fermín Rivera Peralta con el tema Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Asimismo, se registró el diputado Daniel Andrade Zurutuza con el tema La estabilidad de Hidalgo es responsabilidad de todos los sectores. Se registró también el diputado Luis Enrique Baños Gómez con el tema Junta de Gobierno, órgano de administración. Asimismo, también se registró el diputado Luis Alberto Marroquín Morato con el tema delitos cibernéticos. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Fermín Rivera Peralta para que exponga el tema registrado Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado vicepresidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan. El 9 de agosto se lleva a cabo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, instaurado en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se tomó esta fecha en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre
las múltiples poblaciones de los pueblos originarios en 1982. Este día nos permite dar valor a las comunidades indígenas, sus tradiciones, valores e idiomas, además de reconocer el aporte que han brindado en el fortalecimiento de la cultura nacional, ya que ellos representan la historia y fundamentan la base de la nacionalidad mexicana. México se ha caracterizado a nivel mundial por ser un país rico en historia y tradición, que ha dejado una huella imborrable, cuya herencia de sus pueblos y un extraordinario legado cultural que nos debe llenar a todos de orgullo. Asimismo, Hidalgo es una entidad rica en historia y tradición que ha traído como legado una diversidad cultural y de costumbres que han enriquecido y engrandecido al mismo tiempo la cultura de nuestro país. En las diferentes regiones de nuestro estado ostentamos diversas manifestaciones artesanales, musicales y gastronómicas cimentadas en nuestro origen étnico, las cuales legitimizan nuestra cultura popular. Según datos de INEGI, nuestro estado cuenta con más de 500,000 habitantes indígenas, de los cuales 369,549 son hablantes de una lengua indígena y representan el 14.81% de la población hidalguense. Cabe mencionar que el 68.1% dominan el náhuatl, un 29.7% hablan el otomí y el porcentaje restante hablan el tepegua, mazahua, huasteco, mixteco y zapoteco. Los municipios con mayor población indígena hablante de lengua son Huautla, Izmiquilpan, San Felipe, Orizatlán, Yagualica y Huautla. Sin embargo, la historia y el paso del tiempo no ha sido muy benévola con nuestros pueblos originarios, ya que el ser indígena es en muchos casos sinónimos de discriminación, maltrato, explotación, exclusión y rechazo cultural. Hoy vemos con profunda tristeza que algunas culturas han logrado sobrevivir a pesar de todo, otras se han ido extinguiendo poco a poco y muchas más han dejado de existir en su totalidad. La lengua madre es el instrumento para la preservación y el desarrollo del patrimonio cultural de los diferentes grupos autóctonos del país y de nuestro estado. Sin embargo, la discriminación social es uno de los principales factores que han traído consigo la desaparición de muchas lenguas maternas en México. Es por ello que hoy tenemos la obligación y la responsabilidad de apoyar a nuestros grupos indígenas, pues ellos son los verdaderos representantes de la grandeza de nuestra nación y como expresión de reconocimiento y respeto hacia ellos, hoy debemos luchar para que sean incluidos en todos los aspectos, tanto económicos, políticos, sociales, educativos y jurídicos del país y de nuestro estado. En este contexto se ha venido trabajando en nuestra entidad en conjunto con los tres poderes y los tres niveles de gobierno con acciones en beneficio de nuestros grupos indígenas, como la creación de la Ley de Derechos y Cultura Indígena, la Ley de Derechos Lingüísticos y el Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Hidalgo. Sin embargo, el camino aún es largo y queda mucha labor por hacer. Hoy más que nunca debemos trabajar para preservar nuestra identidad cultural y étnica, principalmente en jóvenes y niños, y hacer que se sientan orgullosos de sus costumbres, de sus lenguas, de las tradiciones que dejaron sus antepasados, pues ellos serán quienes continúen con el legado cultural hidalguense. Es cuanto, diputado vicepresidente. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Enrique Baños Gómez para que exponga el tema registrado Junta de Gobierno, órgano de administración, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Gracias, diputado. En las últimas semanas, en este Congreso, se recibieron
observaciones respecto de la opinión pública relacionadas con reformas que se realizaron en los últimos días del periodo ordinario legislativo de esta 63ª legislatura. Y en este contexto agradezco el uso de la voz que me concede el presidente para manifestar el posicionamiento que los diputados del Partido Acción Nacional tenemos en relación con los últimos acontecimientos. Y me quiero referir específicamente a las reformas que se realizaron a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En este contexto, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que me honro en presidir, recibió más de 33 iniciativas relacionadas con el tema de la legislación interna del Poder Legislativo. Aquí quiero precisar dos aspectos que trascienden al aspecto político desde el jurídico, que esta ley orgánica del Poder Legislativo solamente puede ser reformada por diputados integrantes de la legislatura en vigencia. Segunda, el Ejecutivo del Estado no puede realizar ningún veto relacionado con esta legislación, ya que únicamente se turna al Ejecutivo del Estado para los efectos de su publicación, como la misma ley lo señala. En este contexto, tomamos en cuenta las opiniones de diversos diputados y que se valoraron en su contexto de la historia que ha tenido el Congreso del Estado en Hidalgo, pero también tiene relación con las luchas que el Partido Acción Nacional ha tenido a nivel nacional en la democratización de los órganos legislativos. Uno de los aspectos a destacar es que en 1997, en donde históricamente por primera vez el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría de la Cámara de Diputados, el PAN, conjuntamente con el Partido de la Revolución Democrática, organizados en lo que en ese entonces se le conoció como el Frente por México, promovieron la modificación a las leyes del Congreso de la Unión a efecto de que la Junta de Coordinación Política fuera rotatoria por anualidades y se compartiera con las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso de la Unión. Esto se llevó a cabo gracias a la mayoría que en ese momento tuvieron las fuerzas políticas y se consolidó desde 1998 la Junta de Coordinación Política Rotatoria, siendo el primer presidente que no era parte del Partido Revolucionario Institucional, el perredista y hoy integrante de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Al año siguiente fue presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista que todos recordamos con admiración, don Carlos Castillo Peraza. Menciono estos antecedentes históricos porque tienen que ver con lo que ocurrió en las últimas semanas y el motivo de por qué los diputados del Partido Acción Nacional votamos a favor de las iniciativas que reformaron nuestra ley. Con estas reformas se pretende democratizar y darle participación a las minorías que integran el Congreso del Estado. También significa que existe toda la posibilidad de que el Partido Acción Nacional, a través de su diputado coordinador, presida la Junta de Gobierno del Congreso del Estado en el tercer año de ejercicio legislativo. Esto da como resultado una mayor participación democrática de todas las fuerzas políticas y un reconocimiento a todos los partidos políticos que no han tenido una mayoría, pero que también han sido votados y solicitados por el pueblo hidalguense para que aporten sus voces, su talento, pero sobre todo su amor por Hidalgo en el Congreso del Estado. En este contexto también votamos a favor de la reforma que se realizó para modificar las mayorías que se requieren para la aprobación de diversas reformas, designaciones y nombramientos. Esto ya se hizo en varios congresos que forman parte de la República Mexicana e incluso la Suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado al respecto de una acción de inconstitucionalidad que se interpuso en contra del artículo 44 de la Constitución del Estado de Morelos, que dispuso lo mismo que esta legislatura ha dispuesto para las leyes vigentes. En ese contexto, la Suprema Corte de Justicia determinó que no era procedente la acción de inconstitucionalidad, toda vez de que no afectaba el pacto federal y favorecía mejores prácticas parlamentarias e integraba a las minorías para que éstas construyeran mejores consensos y se enriquecieran las decisiones que los congresos estatales toman al respecto de la administración y las políticas públicas de cada entidad federativa. En ese contexto, considero que hemos obrado de una manera positiva. Considero que estamos entregando al pueblo hidalguense instituciones mejoradas, instituciones democratizadas, que reconocen el valor
la vocación de servicio de las minorías que también participan en la vida política del Estado de Hidalgo. En ese contexto, pues, rechazamos cualquier manifestación de violencia para modificar estas disposiciones y que en lo futuro las próximas mayorías dejen atrás las prácticas históricas que se vieron en la historia del Congreso del Estado de Hidalgo. La importancia de reconocer los consensos y establecer las 2/3 partes no fue solamente una iniciativa de diputados hidalguenses. Ya viene integrada dentro de varios ordenamientos jurídicos, tanto federales como de carácter local, solo por mencionar el Sistema Nacional y el Sistema Estatal Anticorrupción en Hidalgo. Ya maneja la figura de las 2/3 partes, la ley federal relacionada con la disciplina financiera de las entidades federativas, también maneja todas estas figuras relacionadas con las 2/3 partes para la aprobación, y además establece obligaciones de los congresos locales de realizar estudios y análisis relacionados con los temas que se plantean para efecto de enriquecer decisión basada en un análisis mucho más estudiado, con mucho más profundidad y sobre todo con más responsabilidad en beneficio del Estado de Hidalgo. Es por eso que los hechos que ocurrieron el día 31 de julio pues son hechos que lamentamos y que rechazamos. El cambio de sede fue obligado, derivado de la intervención violenta de un grupo afín al partido político Morena, que incluso derivó en la destrucción de puertas y ventanas de esta torre legislativa, lo que obligó a los integrantes de la 63ª legislatura a sesionar de manera breve para autorizar un cambio de sede, conforme lo autoriza la misma legislación orgánica del Poder Legislativo, y poder continuar los trabajos en otro lado, precisamente para evitar cualquier conato de violencia, cualquier situación que pueda derivarse en una agresión a un ciudadano o a cualquier persona. En este contexto se logró llevar a cabo esta sesión el pasado 31 de julio del 2018 y se consolidaron las reformas legislativas que ya he mencionado. La Junta de Gobierno, como ustedes lo saben, es un órgano eminentemente administrativo del Congreso del Estado, que tiene a su cargo la administración de la nómina, de los recursos económicos que tienen asignados el Poder Legislativo, y durante muchos años no se había consolidado esta figura de rotación anual que hoy se consolida en beneficio de todas las fuerzas políticas. No se puede permitir que las mayorías continúen con la misma actitud del pasado. Consideramos que el mensaje que los hidalguenses brindaron a las diversas fuerzas políticas el pasado 1 de julio fue que la política tiene que cambiar, y tiene que cambiar en beneficio de Hidalgo, en beneficio de todos los hidalguenses, con la participación de todas las fuerzas políticas, escuchando todas las voces. Una mayoría que hoy ha sido electa por el pueblo tiene la responsabilidad y ahora la obligación de tomar en cuenta los consensos, de tomar en cuenta la vocación y los talentos de todos aquellos que integran los partidos políticos minoritarios. ¿Qué se busca con la aprobación de estas iniciativas? ¿Qué queremos? Queremos un Hidalgo más justo, queremos un Hidalgo más democrático y sobre todo queremos también instituciones públicas que sirvan de manera eficiente a los hidalguenses, que se combata eficazmente la corrupción, que se acabe con la impunidad y que cada recurso que los hidalguenses aportan con sus impuestos a los gobiernos estatales y municipales se aplique en beneficio exclusivamente de los ciudadanos del Estado de Hidalgo. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Daniel Andrade Zuruza para que exponga el tema registrado. La estabilidad de Hidalgo es responsabilidad de todos los sectores, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados, el poco público que hoy nos acompaña y medios de comunicación. Nuestro país atraviesa por una nueva etapa en materia electoral, en donde la ciudadanía mostró gran interés por la vida política de la nación y el rumbo que ésta tomará en los próximos años. Asimismo, el compromiso que eso conlleva debe ser una tarea en constante mejora, de responsabilidad para quienes asumirán los cargos públicos y de respeto a la legalidad, sin dobles intenciones ni acciones
que pongan en riesgo la estabilidad social. La democracia de este país la forjamos poco a poco con acciones positivas, tanto gobierno como sociedad civil. De ahí la importancia de nuestra capacidad para el trabajo en equipo, del apoyo entre unos y otros sectores y del respeto a la diversidad de ideas, siempre y cuando sean en búsqueda de las mejores alternativas para Hidalgo. Ahora habrá de enfocarse en acciones claras, trabajar en conjunto para lograr un mejor Estado, incluso dar el beneficio de la duda a quienes tienen ideologías distintas, siempre y cuando repercutan de manera positiva garantizando el desarrollo de la ciudad. Si bien es cierto que en la política nada está escrito, también lo es que existen necesidades latentes en nuestros pueblos, por lo que todos los perfiles que nos representen deberán profesionalizarse y cumplir las expectativas, ser y estar preparados para los cambios que la sociedad demande, pero sobre todo, demostrar que su palabra empeñada se convertirá en hechos. Para el caso específico de este Congreso que está próximo a renovarse, es esencial actuar con plena conciencia de que cualquier cambio que sea propuesto deberá ser siempre en aras del beneficio de muchas familias, de miles de hidalguenses que confiaron en ellos como representantes populares, que la división nunca contribuirá a la evolución de nuestro país, sobre todo que el actuar de manera negativa e irresponsable habla de la voluntad política que serán capaces de mostrar. Los hechos ocurridos la semana pasada en este recinto son lamentables, pues en ninguna circunstancia la violencia y los actos vandálicos pueden dar resultados positivos. Debemos entender que hay vías por las cuales debemos actuar, con civilidad y con cordura, con madurez, pero sobre todo con la responsabilidad que un cargo público nos demanda. En este sentido, es preciso puntualizar que sabemos que muchos de los manifestantes no militan en el partido que encabezaba este movimiento, por lo que no podemos catalogar a dicha institución como la responsable del altercado. Sin embargo, el papel que jugaron quienes encabezaron estos actos fue fundamental para que la ciudadanía, confundida y alentada, de manera errónea, se atreviera a violentar este recinto. Es cierto que las reformas y demás cambios que se están analizando dentro de las comisiones de este Congreso merecen el debido respeto y estudio puntual de sus repercusiones. No obstante, dichas aprobaciones se están haciendo apegadas a derecho, con sustento y sin miras en particular. En el caso de Encuentro Social, como representante partidista, las modificaciones presentadas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo son con el único objetivo de mejorar los trabajos que aquí se desarrollan, con propuestas conjuntas en materia de anticorrupción, ordenando de manera sistemática las labores de los órganos internos de control. Otra parte medular es la iniciativa que establece sanciones a diputadas y diputados por inasistencias a las sesiones del Congreso y de las mismas comisiones, con la única finalidad de aumentar la productividad legislativa, propiciar un ambiente de responsabilidad, un mayor trabajo conjunto para la encomienda que nos fue conferido. En este mismo sentido, se incluye una propuesta integral para que nuestra ley orgánica funcione como parte de un sistema armónico, razonado y sustentado en los principios de derecho parlamentario. Tal planteamiento enuncia cambios dentro de la Junta de Gobierno, la mesa directiva, las comisiones, los órganos de control, las secretarías técnicas, entre otras disposiciones que propiciarán orden de un manejo legislativo adecuado, respaldado por la experiencia de otras cámaras, al mismo tiempo que se garantiza pluralidad ideológica y política dentro del poder legislativo de la entidad. Los cambios que cada uno de nosotros proponemos para nuestras leyes son modificaciones que deben buscar únicamente un mayor y mejor aprovechamiento de las actividades en común. Desde el inicio de la 63ª legislatura nos debieron de quedar claras, y a estas alturas es lamentable entender que desestabilizar el trabajo que se ha realizado, pues el esfuerzo no solo es de nosotros como diputadas o diputados, sino de todo un equipo que funciona como un gran engranaje que marcará la pauta para las legislaturas subsecuentes. Estamos a muy poco de que nuestra labor culmine. Dejemos un aporte constructivo a este Congreso. Trabajemos de manera congruente y madura, contribuyendo al clima de paz social. Emprendamos labores conjuntas
con ideas diversas que promueven el desarrollo del Estado y en especial con acciones que demuestren a la ciudadanía que independientemente de nuestros cargos públicos podrán seguir contando con nosotros. Por tal motivo, invito respetuosamente a todas mis compañeras y compañeros diputadas y diputados y a la ciudadanía en general a que nos apeguemos a derecho, a mostrar nuestras inquietudes de manera pacífica, a buscar respuestas con civilidad, responsabilidad y respeto a todas las instancias. Y los invito a no confundir, no enredar y no adelantar. Seamos un buen ejemplo para las generaciones futuras. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Marroquín Morato para que exponga el tema registrado, delitos cibernéticos, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, muy buen día, saludando al público que hoy asiste a nuestra sesión, asimismo a los representantes de los medios de comunicación. Un delito informático o ciberdelito es toda acción antijurídica y culpable a través de vías informáticas y tiene como objetivo destruir y dañar por medios electrónicos y redes de Internet. Delitos que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación o instrumento que causa daño, provoca pérdidas e impide el uso de sistemas informáticos. Inmersos en plena era digital, la mayoría de los ciudadanos de países desarrollados pasan gran parte de su vida en este mundo intangible que es el Internet. Las redes sociales, nuestras búsquedas por Internet, las publicaciones en blogs y mucho más constituyen nuestra identidad digital, materializada no solo en datos, sino en todo tipo de información procedente de nuestros textos, fotografías e imágenes que compartimos. Además, a medida que pasa el tiempo, cada vez realizamos más tareas en la red, desde compras diarias hasta operaciones financieras. Así, el Internet es un gigante escenario en el que día a día se cometen cientos o tal vez miles de delitos que afectan a millones de personas en todo el mundo. A medida que el Internet se ha convertido en una parte casi esencial de nuestras vidas, suministrando información y comunicación en todo el mundo, los delincuentes le han sacado provecho. Con unos 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, el ciberespacio es el lugar ideal para los delincuentes, ya que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal que a sabiendas o inconscientemente guardamos en línea. Las amenazas a la seguridad en Internet se han disparado de forma espectacular en los últimos años y el delito cibernético afecta ahora a más de 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial. Datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares indican que el 63.9% de los mexicanos con 6 años o más son usuarios de Internet. No obstante, en general, contamos con pocas o nulas prácticas de seguridad o de uso responsable al navegar. Esto permite que seamos vulnerables a delitos como el robo de información, sobre todo aquella relacionada con servicios financieros, fraudes electrónicos, sabotaje, secuestro de datos y extorsiones. Los delitos informáticos son definidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico como cualquier conducta ilegal, no ética o no autorizada que involucra el procesamiento automatizado de datos y o la transmisión de los mismos, mismas que pueden tener un alcance transnacional. Un estudio exhaustivo publicado en el año 2013 por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que mientras el 5% de las personas afirmó haber sido enfrentado delitos convencionales como robos o asaltos, hasta un 17% de la población con acceso a Internet señaló que fue víctima de la ciberdelincuencia, lo cual da un claro panorama de sus alcances. También en el año 2013, los ciberdelitos representaron pérdidas superiores a los 3,000 millones de pesos para la economía mexicana. Además, entre el año 2012 y 2013, en nuestro país,
el costo promedio por víctima pasó de los 197 a los 238 dólares, un aumento de más del 20% de acuerdo con el reporte de ciberseguridad desarrollado por la empresa Norton. A partir de dicho registro, la cifra de delitos cibernéticos tuvo un aumento sostenido y poco más de 22 millones de mexicanos resultaron afectados en el año 2016, constituyéndose como una carga económica superior a los 5.500 millones de pesos. Asimismo, a principios del año pasado, la Policía Federal tenía conocimiento de que en México diariamente se cometían un promedio de 82 de estos delitos. El combate a la ciberdelincuencia es un desafío sumamente complejo y, entre otras cosas, requiere que las personas cuenten con información suficiente sobre las prácticas que contribuyen con una navegación segura, que las naciones establezcan estrategias de gobernanza y coordinación pertinentes para inferir en la forma en que el Internet se gestiona, aunque ésta deba permanecer como una plataforma abierta, descentralizada y sin fronteras, que la efectividad de la justicia penal sea parte esencial en las estrategias de seguridad cibernética. Para disfrutar de una navegación segura, es preferible que tengamos cuidado con lo que compartimos en Internet y redes sociales, como fotografías, lugares que visitamos, hábitos o información sobre nuestra familia. Es necesario que aprendamos a distinguir si los sitios que visitamos cuentan con certificación de seguridad y, en caso contrario, optemos por cerrar inmediatamente dichas páginas. Además, hay que diferenciar si es pertinente facilitar datos personales, aun cuando, en apariencia, lo soliciten instituciones o empresas con las que tenemos alguna relación. De igual modo, debemos contar con antivirus de distintos dispositivos que utilicemos a fin de protegernos frente a algún tipo de hackeo o programa nocivo. En noviembre del año 2017, en nuestro país se planteó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, misma que tiene como objetivo general el fortalecer las acciones aplicables a los ámbitos social, económico y político que permitan a la población y a las organizaciones públicas o privadas el uso y aprovechamiento de las TICs en beneficio del desarrollo sostenible. De igual modo, esta aborda el contexto internacional, describiendo los diferentes escenarios y mecanismos, tanto vinculantes como no vinculantes, en los que participa el Estado mexicano, que guardan relación con el tema. Por último, la efectividad de la justicia penal es parte esencial en las estrategias de seguridad cibernética. A manera de objetivo, la legislación sobre el tema habrá de ser lo suficientemente neutral para responder a la evolución constante del crimen y la tecnología, ya que, de no ser así, existe el riesgo de volverse obsoleta antes de entrar en vigor. Asimismo, la ley debe garantizar el Estado de Derecho, así como la protección de los derechos humanos, además de operar con suficiente armonía para ser compatible con las leyes de otros países que permitan la cooperación internacional. Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer ante esta soberanía las siguientes consideraciones. Atendiendo las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores el establecer acciones que, en lo conducente, permitan al Estado mexicano atender lo emitido por los organismos e institutos internacionales en materia de seguridad cibernética, y que, en lo emprendido, se contemple la participación de la Secretaría de Gobernación, así como que esta misma Secretaría le corresponde la implementación de los mecanismos que agilicen los procedimientos para la cooperación internacional en asuntos penales que involucren a los delitos cibernéticos. Al Congreso de la Unión, a través de las comisiones que atienden los trabajos de organismos internacionales, deberán de desarrollar estrategias multilaterales de cooperación e investigación para hacer frente a los delitos cibernéticos. Y además, ser el vínculo que permita la cooperación para desarrollar y armonizar la legislación pertinente. También corresponde a las Secretarías de Gobernación y de Educación, en su carácter federal, a que de manera conjunta se diseñen campañas de difusión que permitan a la población usuaria el conocer
sobre las medidas para evitar el ser víctimas de este tipo de amenazas. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado. No ha habido más asuntos que tratar. Se levanta la sesión y se cita a las señoras y señores diputados integrantes de la Diputación Permanente para el próximo miércoles 15 de agosto del año en curso a las 11 horas. Una menos. Gracias, secretario.